Un criminal es una persona que comete un acto indebido. Son las personas que cometen actos contra la ley. Estos pueden ir desde robos hasta matar a alguien. Son personas que le hacen mal a la sociedad en la gran mayoría de casos. Pero conforme ha avanzado el tiempo, un nuevo término empezó a surgir. Con la llegada de Internet en su estado primitivo y las computadoras, nació un nuevo tipo de ladrones. No roban mediante atracos al banco y rompiendo con armas y coches, pero son capaces de hacer lo mismo y más desde sus propias casas. Estos nuevos criminales pasaron de las calles a estar conectados en foros y crear programas que podían ser perjudiciales para muchas empresas, bancos o incluso gobiernos. No llevan armas, pero sí un computador. Muchos de ellos no parecen ni siquiera gángsters de la mafia o matones de la yakuza, pero sí tienen talento y mucho tiempo libre. Ya sea que haya sido de forma intencional o no, muchos de estos cibercriminales ocasionaron pérdidas económicas y caos en bastantes lugares. No importa su nacionalidad, esta gente existe y ha quedado registrada en los libros de historia por sus grandes hazañas. Es por eso mismo que el video de hoy es dedicado a los primeros cibercriminales. Pero antes, debo mencionarles que este video es promocionado por KissFan. KissFan ofrece claves de software OEM baratas y completamente legales. Son 100% oficiales y se pueden activar en línea. Cuenta con un servicio de atención al cliente 24/7 y asistencia postventa de por vida. En su página podremos encontrar variedad de productos como Windows, Microsoft Office, Bundle y demás herramientas informáticas. Y por esta ocasión, KissFan está ofreciendo un descuento del 52% para llaves de Windows, solamente ingresando el código LAE52, pero si querías Office o Bundle, el descuento es muchísimo mejor, ya que es del 62%, escribiendo solamente mi código LAE62. Hacerlo es muy fácil, solamente elige el que más deseas. En mi caso elegiré Windows 11. Para no perderte, tan solo vea los links que te dejaré en la descripción. Elige el producto que más desees, le das a agregar al carrito y después elige ver el carrito. Y aquí puedes ingresar mi código en esta sección. Recuerda que el pago lo puedes hacer mediante PayPal o tarjeta de crédito. Millones de personas visitan KissFan y están satisfechas con su producto. Y tú también puedes ser parte de esas personas. Todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Muchas gracias a KissFan por patrocinar este video. Y ya sin nada más que decir, continuemos. Matthew Bevan y Richard Price eran dos jóvenes de Reino Unido que se conocieron mediante las famosas BBS. Luego intercambiaron correos electrónicos, nunca se dijeron sus verdaderos nombres, solo se conocían por sus alias. Matthew por Kuyi y Richard era conocido por DataStream, y normalmente hablaban sobre temas de interés. Ambos eran aficionados a las computadoras desde muy pequeños, siendo capaz Matthew el de la historia más trágica, ya que se narra que sufrió de bullying en su etapa escolar. Ambos entraban a las BBS desde muy jóvenes, a los 15 años aproximadamente, y tal como otros hackers que veremos en el video, empezaron jugando con la red telefónica. Matthew llegó a desviar llamadas telefónicas en cualquier parte del mundo. El conocimiento que adquirió lo intercambió por información de hackeo y piratería. Lo curioso del caso de Matthew es que en una de sus visitas a las diferentes BBS, entró a una de Australia que era administrada por un tal Ripmax, un phreaker telefónico, es decir, una persona que se dedica a hackear el sistema telefónico. No se sabe qué pasó con este tal Ripmax, pero Matthew pudo acceder a su máquina y aquí encontró varios documentos sobre ovnis, teorías de conspiración, proyectos militares secretos, siendo este el origen de su gusto por las conspiraciones. Los hackeos empezaron entre 1994 y 1996. Price había podido descifrar un código de acceso que le pertenecía al más alto mando del Pentágono, aunque otras versiones dicen que en realidad usaron contraseñas débiles o mal protegidas para poder ingresar. Y si bien los militares habían percatado de la intrusión, no fue fácil encontrarlos, ya que Price había enrutado el ataque. Lograron también entrar a ROM Laboratory, donde copiarían todo tipo de archivos. El FBI primero capturó a Price, quien fue arrestado cuando solamente estaba jugando en su computadora. Era un adolescente de tan solo 15 años y se puso a llorar cuando se le arrestó. Luego, cuando lo interrogaron, dijo todo lo que sabía sobre Richard y de hecho analizaron el disco duro de su computador personal. Matthew Bevan
fue capturado a la edad de 21 años y su habitación estaba repleta de pósters de los expedientes secretos X. Por correo se bromeaba sobre Price, ya que como no se conectaba, se decía que había sido arrestado o algo así. Grata fue la sorpresa de que la broma se había convertido en verdad. Matthew y Price se verían por primera vez el rostro en 1996, y si bien Price parecía algo temeroso al momento de la captura, Matthew era todo lo contrario. De hecho, llegó a decir lo siguiente: "Los avergonzamos al mostrar cuán laxa era su seguridad y por eso se dieron cuenta de que habíamos sido una gran amenaza. Ahora estoy asombrado por lo que hice, pero no me sorprendió en ese momento, era solo mi pasatiempo. Algunas personas veían televisión durante 6 horas al día, yo pirateaba computadoras". No pasaron mucho tiempo en prisión y de hecho Price pagó una fianza. Luego de todo este escenario, Price se alejó del hacking y Matthew hizo buen uso de su talento, ya que se convirtió luego en desarrollador de software de Nintendo. Hay varios rumores sobre este suceso, como por ejemplo que estuvo a punto de causar la Tercera Guerra Mundial, primero porque los datos filtrados podían ser publicados en algún lado. Lo segundo era porque el dúo había copiado por accidente archivos clasificados de Corea sobre la investigación atómica dentro del sistema de fuerza aérea de Estados Unidos. Si Corea se hubiera enterado de esto, posiblemente habría una guerra. Esto según las palabras de un agente especial llamado Jim Christie, aunque no he encontrado algún medio oficial en el que haya dicho esto, más que solo en foros que tampoco dan una fuente sobre ello como algún reportaje. La página QG Media narra una versión propia del mismo Matthew, en el que dice que el Pentágono lo denominó como la mayor amenaza a la paz. Personalmente considero que es algo exagerado, y viendo cómo era el ego de Matthew al ser arrestado, es probable que se lo haya inventado. Max Ray Butler es un chico que creció en Idaho junto a su hermano, de una familia disfuncional ya que sus padres habían divorciado y el chico tendría cierta inclinación hacia el crimen. También era un gran entusiasta a las computadoras, esto debido a que su padre tenía una tienda donde las vendía. En la secundaria demostró interés por el hacking, ya que se pasaba horas en las BBS y leía mucho una revista de hacking llamada Frack, revista la cual veremos incluso en otros puestos. Le interesaba específicamente sobre la piratería telefónica. Lo que hacía era llamar a personas de otros países sin tener que pagar la tarifa. Esto lo hacía con sus amigos y un día uno de ellos trajo un duplicado de la llave del laboratorio de química, por lo que decidieron entrar y robar. La policía llegó, lo interrogaron y admitió todo, y debido a un examen psiquiátrico se le detectó trastorno de personalidad bipolar. Si bien este fue su inicio, no sería su único acto en su historial donde se vería que tendría problemas mentales, ya que en la universidad consiguió novia, pero no duraron bastante, y cuando la chica decidió romper, Max la amenazó de muerte. Debido a esto, en el 91 recibiría su primera sentencia real. Estuvo en la cárcel 4 años y salió en el 95, siendo un hombre renovado, al punto de cambiarse el nombre. Ahora se llamaba Max Ray Vision, pero su vida con el hacking y el robo siempre fue algo característico de él. Logró conseguir trabajo en una empresa llamada CompuServe, pero luego de piratear un servidor en Littleton y sacar varios programas de pago, lo despidieron y le quisieron hacer pagar una multa de $350,000, de los cuales solamente pagó $3,500. También conocería a una chica llamada Kimmy Winters, con la cual se casaría. Ahora estando en una relación, hizo lo mejor que se le pudo ocurrir para poder ganar dinero: prestar sus servicios de hacking. No le iba mal, ganaba más de $100 a la hora, hasta que un día el FBI tocó a su puerta, pero no era para arrestarlo, quería que los ayudaran a encontrar a gente mala, y esto se conseguía dándole ciertos privilegios a Butler. Era un consultor de seguridad, el FBI estaba interesado en cómo pensaban los hackers y habían conseguido al conejillo de Indias perfecto, o al menos eso creían. Un día de 1998, el FBI se dio cuenta de que el programa Bind, que es el programa que convierte direcciones IP a nombres de dominio, estaba desactualizado y tenía vulnerabilidades. Llamaron al experto, o sea, a Max, quien arregló el problema, pero también hizo de las suyas. Dejó un backdoor, un código el cual le permitía entrar sin autorización, dándole acceso a agencias gubernamentales estadounidenses, instalaciones militares, informes del gobierno, departamentos de comercio y transporte, o sea que a casi todo. No duró mucho,
A la semana, los mismos agentes que lo habían llamado fueron a su casa con un investigador de la Fuerza Aérea que había rastreado a Butler a través de sus notificaciones emergentes. Luego de un juicio de 3 años sería declarado culpable en el 2001. Otra vez, vuelve a la cárcel, pero sería liberado 18 meses después. Libre en el 2002, uno pensaría que ya aprendió la lección, que esto del hacking debería de ser olvidado y debería de enfocarse en ganar dinero de una forma más honesta. No lo hizo, ya que una vez salió, empezó con un nuevo tipo de robo. Ahora, poniéndose el apodo de Iceman, crearía el sitio Carter's Market, donde facilitaba fraudes de tarjetas de crédito. 86 millones de dólares llegó a sacar. Lo descubrieron de nuevo en 2007 y fue sentenciado otra vez en 2010, pero en esta ocasión le dieron una sentencia de 13 años. Eso quiere decir que Butler está libre. No se sabe mucho de qué hace hoy en día, pero seguramente está planeando otra movida. Vladimir Leonidovich Levin es un joven ruso nacido en 1967, de familia judía y con un talento innato a las matemáticas desde muy pequeño, algo que le hizo graduarse de bioquímico. No se sabe mucho de la infancia de Levin y mucho menos de sus datos familiares, hobbies o aficiones, pero de lo poco que se sabe es que su interés por las computadoras nacería en su época universitaria, y gracias a esto se volvería uno de los primeros hackers rusos en poner contra las cuerdas a Citibank, y todo esto con solamente un computador. Este hombre a la edad de 26 años logró robar alrededor de 3.7 millones de dólares. Lo hacía mediante transferencias de bancos del Citibank esparcidos por todo el mundo. Argentina, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Alemania e Israel fueron sus principales víctimas. Para poder obtener el dinero, tenía que mandar a gente para que pudiera retirarlo. La red era muy grande y era casi imposible de poder detectar, ya que montos grandes suelen ser retirados con frecuencia. El Citibank se rompió la cabeza intentando encontrar al hacker, pero esto le tomó tiempo, además de que la entidad no suele decir las cosas al público. Son muy reservados y tratan de resolver el problema en sus oficinas, pero este fue un robo tal que hasta se creó un grupo especializado solo para poder encontrar a una persona. Pero entonces, ¿cómo cometía estos delitos? Vladimir trabajaba en AO Saturn, una empresa de software en San Petersburgo, y de alguna forma se hizo con un usuario y contraseña para poder colarse en el Citibank. La página Darknet Diaries narra que la revista Phrack, otra vez la revista Phrack, había publicado en su número 42 una lista de números de SpringNet. SpringNet era una red de datos usada antes de la llegada de Internet, pero esta red era privada, así que solo lo podían usar bancos y entidades importantes. Tenían el propósito de conectar información a larga distancia. Para poder conectarse a SpringNet requerías de un número, un módem y una línea telefónica. Y bueno, lo que había publicado la revista era estos números para poder acceder. Y sí, Citibank usaba SpringNet. Según la página, dice que 2 hackers rusos estuvieron probando con unos 363 números para poder conectarse durante un año. Todo esto hasta que un día, al parecer, a alguien dentro de Citibank se le olvidó cerrar la sesión, y esta cuenta permitía transferir dinero. Le cambiaron la contraseña y así podían cometer cualquier fechoría. No se conoce la identidad al día de hoy de quiénes fueron estas 2 personas. La página dice que uno es un tal Bukasoid y el otro es completamente anónimo. Y bueno, Vladimir se enteró de esta movida y les ofreció $100 por todo el trabajo que habían hecho estos 2 sujetos. De ser esta historia cierta, la mente maestra detrás de todo sería la revista Phrack, quien fue la que filtró los números para poder acceder. Lo curioso es que incluso la página tiene dudas sobre esto. Sea verdad o no, este fue el inicio de cómo Vladimir había podido realizar el robo. Iba a su trabajo, se conectaba a SpringNet, entraba en la cuenta de Citibank y podía transferir todo el dinero que quisiera. Pero claro, para poder obtener el dinero, requería de ir al mismo banco o mandar a alguien que lo hiciera. Esta fue la carta ganadora y al mismo tiempo su perdición, ya que el FBI pudo capturar a una pareja, Evgeny y Katarina Korolkov, pero como no quisieron colaborar tuvieron que buscar a otro,
y ese fue Vladimir Baranin, quien admitió ser parte de la banda dedicada a retirar este dinero. Luego de decir el número con el cual se comunicaba con Levin y batallar por el precario sistema de comunicación ruso, dieron con la ubicación del trabajo de Levin. Cuando se le descubrió, dio una entrevista en la que dice que a los 21 años no la pasaba muy bien. El sueldo era solamente de 45 rublos, pero debido a su talento y necesidad de la comida, y la vergüenza que le daba pedir dinero a sus padres, decidió hacer lo que mejor se le daba: escribir software. Cuando se le preguntó sobre si era el responsable del crimen, dijo que no, y que no parecía una persona con unos cuantos millones en su bolsillo. En el juicio se declaró culpable solo de conspiración, y tuvo que restituir $240,000 de los 3,7 millones que según él había robado, ya que según Citibank, la cifra aumentaba a 10 millones. Wikipedia pone como información adicional que luego en 2005, un grupo de piratas informáticos fueron los que en realidad filtraron los datos de Citibank, y que Vladimir solo era alguien que sacó provecho de ello y que además no era ningún genio de las computadoras y que no era bioquímico, algo que daría cierto sustento a la información de la página Darknet Diaries. Ah, cierto, y la sentencia que tuvo fue de 3 años. Increíble. Es 1988. La gente en la universidad usa internet para varias cosas. Charlan mediante correos, hacen trabajos de investigación. Aún no existía la World Wide Web, o se hace el www. Es decir, que no habían páginas web, navegadores, pero existía su versión antigua, ARPANET, la red de computadoras. Y aún en su limitada capacidad, algunas personas disfrutaban de este medio un poco arcaico. Pero en la Universidad de Cornell, un estudiante llamado Robert Tappan Morris tenía un proyecto en mente. Este era probar los límites de Internet. Todo sucedió el día 2 de noviembre del 98. La gente de la universidad hace sus cosas con normalidad, hasta que de pronto a las 8:30 de la noche, algo sucede en los computadores del Instituto de Massachusetts. Estamos bajo ataque, escribió un estudiante de California. En 24 horas, el gusano se había extendido hacia la Universidad de Harvard, Princeton, Stanford y Johns Hopkins, además de también colarse en la NASA. El gusano no robaba información ni cuentas de banco, pero lo que sí hacía era saturar la computadora copiándose a sí mismo en segundo plano y ocultaba el proceso. Esto hacía que la memoria RAM colapsara y dejara la máquina inutilizable. El gusano se propagaba debido a la conexión que había entre las computadoras, específicamente con una versión de Unix, y debido a que estas computadoras confiaban entre sí, el gusano ejecutaba su propio código y así se podía esparcir. Mucha gente estuvo tratando de encontrar una solución, pero esto cesó hasta que el mismo creador pidió a un amigo que mandara un correo disculpándose sobre lo que había hecho y dando pasos de cómo podían solucionar todo. Curiosamente, este correo llegó a mucha menos gente de lo que llegó el gusano. Otro amigo de Morris había contactado con el New York Times, que hizo la nota periodística y citó el nombre que tenía en internet, RTM. Con esto solo fue cuestión de tiempo para que se dieran cuenta de quién fue, un estudiante de 23 años llamado Robert Tappan Morris. El FBI lo tuvo que arrestar y su sentencia fue la de estar 3 años con libertad condicionada, haciendo 400 horas de servicio comunitario y pagar $10,500 por costos de la supervisión. Fue el primero en ser condenado bajo la ley de fraude y abuso informático. Muchas cosas salieron a la luz una vez se le encontró, además de que dijo que no era su intención causar ningún daño, sino solamente probar los límites de Internet. Lo cierto es que el gusano hacía algo más que solamente replicarse y saturar la memoria RAM. Esto es debido a que el gusano intentaba entrar a computadoras con alguna contraseña. No las robaba, ni las compartía en línea. Solo deducía la contraseña y entraba a una máquina para poder replicarse. Este tipo de cosas en el gusano hicieron que fuera condenado. El gusano de Morris fue el primer gusano en expandirse en Internet y debido a esto se tomó mucho más en serio el tema de la ciberseguridad. Estos ciberdelincuentes pusieron en jaque a prácticamente países y organizaciones enteras, aprovechándose de una pobre protección digital en un tiempo donde esto estaba surgiendo y aún no se tenían claro muchas cosas.
y en algunas ocasiones los sistemas eran prácticamente de la prehistoria, lo que dificultaba su protección. Si de algo han servido estos cibercriminales es para poder reflexionar acerca de la seguridad en línea. Si bancos y sistemas militares pudieron ser hackeados por simples chicos con una computadora en casa, ¿qué nos espera a nosotros que apenas si tenemos el Windows Defender? Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que son miembros y apoyan este canal. En serio, muchísimas gracias. Y díganme, ¿cuál hacker creen ustedes que me faltó hablar? ¿Alguna vez te leíste esta revista llamada Frack? Recuerda suscribirte, compartir y comentar si te ha gustado. Estaré subiendo video muy pronto.